sueño quisiera traerte a un mundo sin impunidad, donde haya justicia y no desaparezcan la verdad, donde aquellos niños, los que aún no están, puedan encontrarse con su identidad, puedan encontrarse con su identidad. Lo que siempre se destacó Daniel en su firmeza, en su convicción para sus ideales, lo definió muy bien Mujica cuando dijo que él vivió sembrando tu utopía. Y que siempre luches por la igualdad, que nadie lastime a tu humanidad, que nadie lastime a tu humanidad. Daniel era un gran guitarrista, y de los grandes guitarristas, él aportó a la música uruguaya una escuela guitarrística que después, de alguna manera, tuvo seguidores, ¿no? Que los gurisitos se adueñen del planeta y a vivir. Porque Viglietti introdujo una cantidad de cosas de la guitarrística interesantísimas, el uso de la mano izquierda, los acordes no propiamente concordantes, o sea, sino que incorporó una cantidad de cosas muy interesantes a la guitarra, ¿no? A él lo que le interesaba era poder dar testimonio y poder transformar todo lo que a él le parecía que era una situación de injusticia o de lo que eran las necesidades de la gente. Así era el Flaco, participaba de todas millones de cosas, o por alguna causa que él considerara que tenía que estar. Discutíamos con eso, digo, Flaco, vos no podés estar haciendo eso. Porque después haces un recital y la gente no va, que era lo que pasaba también. No va a pagar una entrada, porque ya te vio en la esquina, gratis. Eso también pasaba. Cuando le muestro a mi maestro Abel Carlevaro la polca que yo había compuesto para acordeonista, la escucha, me mira y me dice al final con un tono rapatiano: está linda. En guitarra tuvo las dos escuelas principales de Uruguay, la de Abel Carlevaro y la de Atilio Rapat. Él estudió con los dos. Él estudió guitarra como para ser un músico de música clásica, entonces tenía una técnica que era un poco particular, distinta a la de muchos otros guitarristas que hacen música popular. Venía de estudiar con Héctor Tosar en un grupo muy cuestionador que estaba formado por Corinne Arrián, por Ariel Martínez, por Conrado Silva, ¿no? Y fue de los que no derivó hacia la música llamada culta o clásica, sino que en un momento, como cantaba Ariel Martínez, momento Daniel desapareció de las clases y nadie se lo puede cuestionar, en el sentido que empezó a sacar sus discos, a dedicarse a la música popular. Tala de costa o caroba, ¿cuál bajará? Tembetarí o Arrayán, ¿cuál volteará? ¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. A Daniel lo meten preso, Mario se tiene que exiliar en Argentina, hay una especie de separación geográfica, pero después se vuelven a encontrar en muchísimas oportunidades hasta que por fin empiezan los dos a elaborar algo juntos, ¿no? Que eso fue una etapa divina de los dos, muy fructífera, eso es, que se llamó después A Dos Voces, ¿no? Yo creo que Daniel fue uno de los grandes amigos de Mario
Y Mario fue un gran admirador de Daniel. Y es una amistad que tiene profundas raíces y bases muy fuertes, ¿no? Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Desde el año 39, o sea que ya con 23, 24 años sacó un primer disco que asombra, cuando uno lo escucha hoy, la madurez del canto, de la comprensión, de cómo resbalar por las sílabas para hacer, ¿no? por las consonantes y vocales para ser comprensible, la colocación de la voz, la poética, que no necesariamente tanta cosa tiene que reunirse en una persona. Puede haber un compositor, puede haber un cantante, ¿no? Y sin embargo esa redondez de tanta solvencia en distintos planos interpretativos, vocal, guitarrístico, compositivo, poético. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla, es de madrugada. Yo entiendo que una persona que se dedica a la canción, un cantautor, debe manejar más o menos, algunos mejor que otros, 4 rubros, que son escribir letras, componer música, cantar y ejecutar un instrumento. Son 4 cosas que hace un cantautor. Yo entiendo que Daniel Biglietti es 10 puntos en los 4. Para mí Daniel es por lejos, y no quiero ofender a nadie, pero por lejos el mejor compositor, el mejor cantautor de música popular. Ernesto se volvió Che, por si Guevara se ausentaba. Che, vos, nosotros, yo, la tribu creciente que no mengua, aunque nos poden la lengua, nos desbracen o nos aljiben. No solamente por ese virtuosismo, ese conocimiento musical que tiene y cómo lo hace. Las canciones de Daniel son todas muy poéticas, pero además es de una variedad temática, musical. Es decir, vos te puedes escuchar los discos de Daniel y seguir descubriendo cosas que antes a lo mejor no percibiste tanto porque estabas más pendiente de la letra o del estribillo. Es impresionante. Hizo un puente muy, muy firme, muy contundente entre la tradición y la vanguardia. Entonces, en sus músicas, es notorio esto más que nada, en su composición y también en los arreglos de las canciones, los arreglos de los discos, para los cuales él recurrió a veces a sus propias ideas y otras veces a ideas de compositores de música culta contemporánea, como Coriunga, Jaronian. O sea, la gente que está haciendo la música contemporánea en el mundo académico, con ideas muy radicales, muy distintas a lo que habitualmente estamos acostumbrados a oír en la música industrial, en el mainstream, en la música popular que se conoce, ¿no? Biglietti en eso también fue muy corajudo, muy jugado, de incorporar a sus canciones, como ya te decía, algunas de ellas con una pata bien firme en las tradiciones y en los géneros folclóricos nuestros, e incorporarles elementos musicales y arreglísticos propios de lo que se podría llamar vanguardia. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Daniel se tomaba muy en serio
todas las presentaciones que tenía y trataba justamente de comunicar con la mejor calidad posible para todas las personas para las que tocaran. Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. Muchas veces yo me encontré pensando, ¿no?, que las canciones de Daniel eran como las obras de arte, obras abiertas que se resignificaban en función, por ejemplo, del motivo por el cual había sido convocado o por lo que estaba ocurriendo en ese lugar, en ese momento. Y entonces el trabajo que había era, los días previos a los conciertos eran, se hacían unos cuantos ensayos, después una prueba de sonido bastante exhaustiva. Él con la cuestión del sonido de la guitarra era muy, muy exigente, podía estar horas probando que tal cuerda suena como él quiera, entonces eso llevaba mucho tiempo y también daba unos muy buenos resultados, ¿no? Porque aparte tenía un oído se daba cuenta de todo. Decía, a mí me parece que hay una acople tal cosa o que tal otra y le embocaba. Y ensayando era relativamente simple, era sencillo ensayar con él. Nada más, Daniel era un tipo que no tenía mucha práctica de tocar en conjunto, lo que a veces le costaba un poco sumarse, ¿no? Él no tenía mucha práctica. Nosotros todos siempre habíamos tocado con otra gente. A él le costaba mucho, por ejemplo, entrar en un tempo común. Él era muy a su aire, el tempo lo llevaba como quería, entonces para nosotros era, seguirle el tempo a Daniel. Las hojas secas, las hojas secas, las hojas secas del cañaveral, ardiendo está. Machete hermano, las cañas negras tendrás que voltear, hay que cortar. Todo picado, negro y barcino, sudando a chorros como un animal, yo sé quién soy. Su voz es muy característica, ¿no? Y cómo él siempre se cuidó esa voz a lo largo de todos los años y mantuvo esa voz impecable, ¿no? Hasta tenía 70 y pico de años y no cambiaba la afinación de su guitarra, seguía cantando en las mismas tonalidades. El canto de Daniel era un canto muy pulido, que trataba de evitar de alguna manera el virtuosismo vacuo. Lo de él era muy directo y poco florido. Habiendo grandes cantores en su generación, Daniel iba por un lado mucho más del de Yupanqui que el de Horacio Guaraní, pongámosles por caso, ¿no? Iba más por el lado del cantor de fogón, intimista, directo y cálido, más que por el tipo que lucía la voz. Dicen que es un cantor de élite, ¿no? Que no es conocido, que no cantaba en los estadios. Es cierto, no le gustaba cantar en los estadios, solamente cantó cuando volvió al Uruguay después del exilio, en el estadio, pero si no, no le gustaba. Más bien, y alguna otra vez también cantó, pero con Silvio Rodríguez, pero no le gustaba cantar en los estadios, le gustaba más bien cantar donde la gente hiciera silencio y lo escuchara. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Él
se sorprendía de cómo era conocido en el exterior por la gente, ¿no? Por la gente que uno encontraba en la calle. Y eso a él, eso también es lindo poder contarlo, porque eso a él le emocionaba mucho. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar. Él andaba mucho por el extranjero, ¿no? Él estaba muy, pero muy... Creo que de todos nosotros fue el más conceptuado en el extranjero. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez había estado en una gira en México y una vez nos subimos a un taxi y el taxista tenía en su CD el disco Esdrújulo, disco que todavía no había sido editado en México. Entonces, bueno, nosotros seguimos escuchando, pensamos que era quizá una canción de la radio que había sido puesta ahí excepcionalmente. No, él estaba escuchando Esdrújulo. Y a los dogmáticos tampoco orgásmicos, casi ni eróticos de ser tan pudicos, a esos acríticos de ese androgino, decirle que el ido no sean retrogrado, con armónico cantar bien nítido, contra lo frigido luchando torrido, con armas múltiples llamando cálido, fondos oceánicos de los malubricos. En el año 84 me llama Rubén Castillo, que me dice si podía pasar por la sede del Frente Amplio. Y me cuenta el proyecto, organizar un gran recital en el Estadio Centenario donde tocaría Biglietti, pero Biglietti se había fracturado la mano izquierda tratando de cerrar una puerta que se cerraba porque había viento en París y se había fracturado este huesito de acá y no podía tocar la guitarra, estaba enyesado. Y me dijo, Castillo me dice, bueno, y Daniel dice que quiere que toques vos la guitarra. Y digo, ¿por qué yo? Bueno, tuve que estudiarme las canciones y cuando vino Daniel, creo que ensayamos un rato antes del estadio y en los camerinos nos encontramos con Chico Buarque. Daniel dice, vos, Chico, vamos a tocar con Chico La Llamarada, ¿la sabés? Digo, a ver, ¿cuál es La Llamarada? Ensayamos con Chico y él ahí. Chico se leyó la letra más o menos a los tropezones y bueno, salimos al escenario al ratito. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero, jamás no tiene patrón. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Daniel como escritor, como letrista, era de muy alto nivel y vos percibís las influencias de la poesía latinoamericana, mucho Vallejo. Por ejemplo, Daniel era muy de usar neologismos, él inventaba palabras y los que inventaba las palabras eran una tradición típicamente vallejiana. Hay una canción que se llama Canción de Amor por Nicaragua, que hay una cantidad de neologismos y verbos, es decir, verbos construidos a partir de sustantivos, que él los convierte en verbos y los integra a la canción de una forma súper fluida y que se entienden además. Eso es un trabajo muy fino de creación poética. El amador se me rugama de ternura
más allá como un león y se apresura, se Guatemala todo y se me hondura, y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama. Le dice: corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, Managua, Managua en Nicaragua, la vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Él se indignaba por la miseria, por la represión, por la impunidad. Y su creación como músico, como poeta, como comunicador también, y también en su lucha cotidiana, en su presencia, ¿no? La presencia, esto de ir a los actos, a las marchas, a las reivindicaciones sociales, ¿no? Eso para él era muy importante, era como un alimento para su voz. Son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. En la época de la dictadura, muchas veces lo pensaron como un cantante de protesta. Él lo que decía era que sí, había que protestar, era rebelde, pero también él quería que lo pensaran como un cantante de propuesta. Y en ese sentido también, cuando él vuelve acá, él trata de seguir dando testimonio de todas las injusticias y al mismo tiempo de proponer, por medio de su canto y por medio de su presencia, bueno, toda aquella iniciativa que pudiera darle justicia y cambiar las condiciones de vida concretas de la gente, de los trabajadores. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. Recuerdo por el lado de su importancia política como modelo, como modelo de todo tipo, modelo estético, ético, de haber leído una entrevista en que a él le preguntaban ¿cuál sería uno de tus deseos en la vida? ¿No? Y a mí me llamó la atención, como adolescente todavía en esa época, que en vez de decir tener una casa, no sé, hacer una carrera de éxito, él dijo poder presenciar el cambio de una sociedad, el cambio de estructura de una sociedad más justa, más, ¿no? Todos embalados en aquellos años con la Revolución Cubana, con los sueños aquellos que teníamos, y que yo por lo menos los sigo teniendo, ¿no? No me importa que no se hayan podido realizar, es como todo sueño, como toda utopía. Y bueno, como el más comprometido de todos siempre fue Daniel, cantando. Conocer la década del 60 era el cantor de la izquierda y de las movilizaciones estudiantiles. Yo en ese tiempo estudiaba y Daniel estaba siempre en los actos que se armaba, ya sea a nivel de un gremio en conflicto, a nivel de esas movilizaciones obreros y estudiantes. Lo que hacía el Flaco y lo que hacíamos nosotros y lo que hacían casi todos los cantantes populares de esa época era todo por un mismo lado, ¿no? Lo que hacía Daniel, lo que hacía el Flaco Citarrosa, el Zabalero, yo qué sé, muchísimos otros. Y en esa época, en la época de los 60, en Uruguay pasó una cosa muy, muy buena, ¿no? Porque hubo como un estallido de
de toda la parte cultural, de escritores, de músicos, de pintores, de gente de teatro. Fue impresionante, ¿no? Son de las épocas más lindas. Yo no sé si viviré otra época tan linda como esa, ¿no? Una época tan llena de esperanza, de sueños, de un mundo mejor, ¿no? Daniel era de las tantas personas que en el Uruguay de los 60 se preguntaba si era un artista que militaba o un militante social que era artista, que hacía música. Qué lejos está mi tierra y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Las giras al exterior estaban motivadas por ambas vertientes de un trabajo que siempre estuvo muy ligado en él. Es decir, por un lado estaba lo que era su trabajo, ¿no? como trabajador, como cantante, y también por de su trabajo de militancia, es decir, de acompañamiento, de denuncia, de lucha por los derechos humanos. Para los que solamente me conozcan como cantor, como compositor, en fin, yo les voy a contar que hago radio de algún modo como un sastre, en el sentido de que voy enhebrando, recortando, uniendo secuencias, siempre mezclando dos elementos fundamentales, palabra y música. Tímpano se convirtió en un vocero de lo que eran las proclamas, de lo que eran las cartas, de lo que era el acontecer en materia de derechos humanos, y Tímpano era muy escuchado en el extranjero. Volvemos a 1967, en Cuba, cuando nos llegó la inquietante noticia. El Che en Bolivia estaba rodeado, resistiendo junto a un pequeño grupo de compañeros, ya que se sabe, el mundo socialista no fue a jugarse la vida junto a él en Valle Grande. En Tímpano se seguía lo que era el acontecer en esta materia en particular, pero no solamente en ella, del Uruguay, sino también que recogía la voz y el sentir y la problemática a través del canto o de los cantores de otros países. Volver a los 17. Si me obligaran a elegir una canción de mi más honda preferencia, citaría esta maravilla de Volver a los 17, en la versión insustituible del autor. Como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. El tímpano era la esencia de él. El programa nacía en la cabeza de Daniel. Daniel, cuando empezaba a trabajar el tímpano, él ya sabía cómo terminaba, ¿no? Era yo el que iba ayudando o interpretando, y con el tiempo cada vez más rápido, ¿no? Teníamos al final casi una cuestión como de ósmosis, no de comunicación, pero en realidad él siempre sabía cómo empezaba y cómo terminaba. Y siempre era una docencia, aparecían cosas insólitas, entrevistas insólitas, habían armados más directamente políticos y críticos, habían cuestionamientos a la política de la época, de izquierdas o derechas, había programas poéticos. Hace medio siglo yo estaba en La Habana, cantando con mi guitarra, que es lo que creo haber sabido hacer mejor en la vida. Todos los participantes de los eventos de aquel momento histórico en Cuba nos preguntábamos una misma cuestión que nos inquietaba. ¿Dónde estaría el Che Guevara
que hacía tiempo se había ido de Cuba hacia África y a otras tierras que, según sus palabras, reclamaran sus modestos esfuerzos de revolucionario. Había ternura, había humor, ¿no? Él tenía mucho humor, a pesar de su apariencia un poco severa y austeridad. Había calidez, había un amigo hablando, ¿no? Me agarró 2 o 3 veces a mí. Y era brillante como entrevistador. Porque, bueno, como todos saben, también él le dedicó un hombre evidentemente con mucha energía y mucho compromiso. O sea, él no desaprovechaba el tiempo. Así como hizo una formidable carrera como músico, lo cual ya lleva bastante, esfuerzo, tiempo, estudio, sinsabores, en fin. Paralelamente, desde muy joven, también desarrolló una tarea en el mundo de la investigación, de la comunicación, toda la vida con sus grabadores encima y su cámara fotográfica, entrevistando a gente y armando un archivo infinito que tiene que ver con la música, con la literatura, con el cine. Y era muy serio entrevistando porque se tomaba las cosas muy en serio, estudiaba, siempre sabía muy bien la obra de la persona que estaba entrevistando, aunque se tratara de un joven que recién empieza, no importa. En la apertura del programa Párpado, antes de este primer ciclo, El nacimiento de las canciones, quiero contarles cómo me vino esta idea. No es casual que estemos en el barrio montevideano de mi infancia, en Sayago, donde me crié en Garzón y Ariel, a 2 cuadras de la estación de ferrocarril. En ese aire me nacieron las primeras letras, las primeras músicas que no se animaban a ser canciones. Hacer televisión para él era algo muy importante, y me acuerdo el entusiasmo que él tenía de levantarse temprano, prepararse para cuando tenía que grabar, ¿no? Hacer los copetes, que son esos textos que hacían de lazo, ¿no? Entre las diversas partes del programa, donde él contaba, bueno, cuál era el interés de hacer una entrevista a tal persona, ¿no? A tal artista. Pienso que cualquier creador necesariamente en algún momento se le despierta la curiosidad musicológica. Y todos somos hijos de nuestro tiempo, productos y productores de nuestro tiempo, así que es medio natural de que muchos de los músicos de la generación de Daniel tienen grandes archivos en sus casas. Entonces es medio como natural que a partir de acumular esos archivos venga la necesidad y la vocación por comunicar esos archivos. En muchos de sus viajes, después de cantar o antes de cantar, ya estaba viendo qué entrevista iba a hacer después, porque así había terminado de preparar el concierto, había dado el concierto, se había encontrado con gente amiga y ya estaba programando entrevistarlo. Toquinho era una figura como inseparable del poeta Vinicius de Moraes, ¿verdad? Sobre todo desde algunos de aquellos temas emblemáticos, como A tongada mironga do cabulete. Alguna vez yo te citaba mi encanto por aquel disco Canciones Tradicionales Catalanas con Antoni Ros Barbà, sí. Soberbio trabajo. ¿Cómo nos íbamos a confluir en eso, no? Caballero del ensueño, claro. Tengo pluma por espada. Claro. Mi cabello es el alcázar de mi reino, la ilusión. Antonio Tormo, Mis Harapos. Había un deseo tuyo que yo había entendido y participaba, de que hubiera mucho juego de color instrumental. Es cierto, sí, sí. Y claro, pero entonces ahí se planteaba el peligro de que el poner muchos instrumentos terminara siendo una pasteta. Allí empezaste a componer, Silvio, a hacer tu primera Ahí empecé composición. a componer por las noches. Me iba cuando se dormía toda la barraca. Yo me escurría por una ventana. Ajá. En la puerta había un sargento. Ajá. Me escurría por una ventana
la guitarra la había dejado afuera y me iba a varios kilómetros de distancia. Define un poquito lo boricua para los que no lo sepan, explícalo un poquito. Sí, no, boricua es puertorriqueño, viene de Borinquen. Y Boriquén es el nombre original de Puerto Rico. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Y tu infancia está marcada por la fábrica, porque Claro, vos fuiste obrero, trabajaste. Trabajé 6 años y además yo nací frente a la fábrica. Ya de gurí a los 14 años, por ahí. A los 14 años empezaba así. Creo que esa cuestión yupanquiana que llevó siempre Biglietti, de ser un poco esa visión de ser tierra que anda, ¿no? Es decir, ser un andariego permanente. Eso de alguna manera le posibilitó terminar así. Es decir, que casi sin darse cuenta se fue. Cuando estaba caminando hacia alguna cosa, no estaba esperando pacientemente que transcurriera la vida. Estaba súper activo, lleno de proyectos, contento. Y bueno, tal vez fue una de las mejores maneras de irse del flaco, ¿no? La obra de él va a quedar indudablemente para siempre en todas las memorias colectivas nuestras y más allá de muchos países de América Latina y de Europa también. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Perdemos su presencia física, pero nos hace ganar todo. Nos hace ganar todo porque está todo ahí para seguir disfrutando, para seguir valorando, desde lo físico, como puede ser lo que comentábamos de los programas de tímpano, de los programas de párpado, que todavía están ahí por salir, ¿no? Él tiene mucho para decir todavía. Eso es interesante, ¿no? Y entre las entrevistas que él dio, entre su voz en las grabaciones, se podrían hacer probablemente decenas todavía de programas de tímpano, simplemente ordenando, dictando su voz ahí. Exiliado en Ivry, al borde de París, fui feliz, fui infeliz. Conocí aquel país, lejos de mi raíz, aprendí a decir oui. Descubrí ese París con Colette Magny, Reggiani o Moulougy. La solidarité de la France libertaire, la de Léo Ferré. Yo me perdí un amigo. Creo que la gente perdió un defensor de los derechos, un militante incansable. Hay un agujero. En la fundación también lo hay. Porque ¿sabes qué pasa? Daniel nunca paraba de evolucionar. Si vos ves la obra de Daniel de cuando empezó hasta ahora, no solamente no pierde calidad musical o poética, pero va a... Él es un narrador, él sigue hablando, él es un juglar, un narrador que sigue hablando de lo que pasa, a tal punto que en el Antel Fest, que fue muy poco antes de que falleciera, él había cambiado un poco la letra de Guricito. Él como que actualizaba, contemporizaba sus propias composiciones y seguía componiendo. Y es como un manantial de creación. Voy a salir por ahí ahora tras la aurora más serena. Duerme mi pequeña, no vale la pena despertar. Con
respecto a la ausencia, claro, uno siente todo lo que podría estar haciendo, pero bueno, más que nada pensar en todo lo que ya hizo, ¿no? Y que está dando vueltas por ahí, ¿no? Y no sé, como hay que joderse y chao. Dejamos de ser un niño, pasamos a ser un joven, pasamos a ser un adulto y ya no somos. Daniel no. Daniel podía ser un niño, podía ser un joven, podía ser un adulto. Daniel era todo. Siempre tenía esa capacidad de vivir así. Mira, yo muchas veces pensaba, todavía estaba Eduardo Galeano vivo, Idea, Daniel, y pensaba, el día que falte esta gente. Sí, son como referentes que hacen a nuestra Constitución. Al menos, no digo que para todo el Uruguay, pero son sin duda como referentes ideológicos, éticos, morales, que nos representan. Y me parecía como que nos iba a faltar un pedazo de nosotros. Falta Idea, falta Eduardo, falta Daniel, pero la vida sigue. A veces pasa eso, ¿no? Que fallece alguien que uno hasta ese momento no tiene conciencia de cuántos valores tenía. Porque ya es suficiente que una persona tenga un valor, ¿verdad? Y se destaque en algo. Ahora, estos tipos son medio renacentistas, ¿viste? Se destacan en muchas cosas y entregan, dan, toda la vida están dando. Pero nos queda su memoria, nos quedan sus canciones, su música, sus poemas y su ejemplo. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de muy atrás, viene de sepultadas bocas y cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlo con tus ojos, con tus palabras, sosténlo con tu vida, que no se caigan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar
que la tierra es nuestra, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Tiempo de echar a andar y de encontrarnos sangre liberada. Ven, compañero,